En esta clase analizaremos el fundamento constitucional referente al derecho del trabajo, los sujetos de las relaciones laborales y los elementos del contrato individual. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5, garantiza la libertad del trabajo a todos los habitantes de nuestro país. En ese sentido, el mencionado artículo consagra la libertad de trabajo, establece las profesiones que necesitan título para su ejercicio, señala la justa retribución por el trabajo y protege el derecho de ejercer alguna profesión. Otro fundamento constitucional relacionado al derecho del trabajo y del cual se originó la Ley Federal del Trabajo es el artículo 123, el cual consagra los derechos más importantes para los trabajadores que forman en la sociedad, al igual que los campesinos, un grupo socialmente débil. Tales derechos tienen categoría constitucional para evitar que puedan ser violados a través de las leyes ordinarias o medidas administrativas. Originalmente, la Constitución Política Mexicana en su artículo 123 no tenía apartados, por lo que al crearse la Ley del Trabajo en el año de 1931 se habla del apartado A y posteriormente en el año de 1960, al crearse la Ley Burocrática, se introduce el apartado B. Apartado A. Regula las relaciones contractuales laborales entre trabajadores y patrones de la iniciativa privada e incluso abarca las actividades de algunas empresas paraestatales. Esto es, personas morales como cualquier empresa, sociedad, asociación o personas físicas que contraten los servicios personales y subordinados de un trabajador. Los convierte en patrones. La ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo. Apartado B. Este apartado regula las relaciones de trabajo que se establecen entre el gobierno y sus trabajadores. La Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, también conocida como Ley Burocrática, es precisamente la ley reglamentaria. Esta ley, como la Ley Federal del Trabajo, tienen como objetivo, entre otros, limitar la jornada laboral, la necesidad de otorgar a los trabajadores un descanso semanal, proporcionar vacaciones anualmente, pagarles un salario justo, brindarles capacitación y adiestramiento, entre otras. Sujetos de relaciones laborales y contrato individual. El trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio, debido a su situación laboral y o funciones que desempeña el trabajador. Se clasifica en las siguientes modalidades. Trabajador de confianza. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Sindicalizado. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentra agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Trabajador eventual. El trabajador eventual es aquel que, sin ser permanente ni estacional, desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo determinado. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto, la obligación en sus relaciones con los trabajadores. Intermediario. Es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras
para que presten servicios a un patrón. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de las mujeres y hombres. Empresa. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y, por establecimiento, la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. La relación de trabajo es cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Esta relación de trabajo tiene elementos subjetivos y elementos objetivos. Los elementos subjetivos consisten en el trabajador y el patrón, y los elementos objetivos implican la prestación de un trabajo personal y subordinado más el pago de un salario. Existencia de un contrato y de relación del trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. De esta manera se entiende que el contrato individual de trabajo es aquel por medio del cual una persona física, trabajador, se obliga a prestar servicios personales para una persona física o jurídica, el patrón, bajo la obediencia y acatamiento de éste, quien a su vez se obliga a remunerar por estos servicios mediante el pago. Estas son las características del contrato individual del trabajo. Contrato dirigido, porque en dicho contrato el Estado fija los límites mínimos o máximos de la relación laboral, como por ejemplo la jornada de trabajo y la remuneración, con la finalidad de nivelar la desigualdad entre ambas partes. Contrato bilateral, pues genera obligaciones para ambos contratantes. Contrato oneroso, ya que ambas partes obtienen una utilidad mutua de su contraparte. Contrato conmutativo, pues las prestaciones que implica se entienden semejantes. Contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones adquiridas por las partes se cumplen sucesivamente en el transcurso de la duración del contrato. Y contrato consensual, pues con el hecho de manifestar su voluntad, las partes se realiza. De esta manera concluimos la clase del día de hoy y cualquier duda
respecto a este tema, a esta unidad, estoy a sus órdenes en el grupo de WhatsApp. Tengan un buen día todos.